Hola, en esta charla vamos a ver por qué el laicismo es fundamental para tener una sociedad libre, para tener una sociedad abierta, para tener una sociedad tolerante. Empiezo con un relato personal. Este es mi amigo Sanal de Damaruku, un racionalista de la India que actualmente vive en Finlandia, prácticamente exiliado. Está en Finlandia debido a haber descubierto que el agua que emanaba mágicamente de los pies de este Cristo que está él mostrando en una fotografía en una de sus charlas, el agua mágica que supuestamente emanaba milagrosamente de sus pies, Sanal descubrió que venía por capilaridad de un drenaje atascado del retrete del cura. Esto ocurrió en la ciudad de Mumbai, en la India, y evidentemente Sanal rápidamente le dijo a la gente que dejara de consumir esa agua, de beberla, de considerarla sagrada, porque podía incluso enfermar gravemente. La Iglesia Católica, el párroco y todos los demás que estaban ya listos para hacer un gran negocio vendiendo el agua, teniendo un santuario donde probablemente se podrían curar los enfermos, vendiendo postales del Cristo, etcétera, etcétera, se lo tomaron muy a mal y apoyados una ley de 1927, una ley anti-herejía, demandaron por atacar a los sentimientos religiosos a Sanal. Esto fue en 2012 cuando su abogado le dijo que tenía la posibilidad de ser encarcelado preventivamente hasta que fuera el juicio. Sanal decidió salir de la India e ir a Finlandia, donde radica actualmente 4 años después. La ley por la que lo persiguen es una ley de 1927 y de hecho el juicio no se ha celebrado aún, por lo cual se habría tenido que pasar quizás 4 años de prisión preventiva en Mumbai. No ha vuelto a la India y además no sé si fuera conveniente que volviera a la India porque un año después, en 2013, su amigo y también militante laicista y racionalista, Narendra Davolkar, fue asesinado en Pune y todavía no se detiene a sus asesinos. Fue asesinado evidentemente por su militancia. Que ser racionalista, laicista y defensor de la separación Iglesia-Estado en algunos lugares todavía cuesta la vida. Las leyes antiblasfemia que condenaron o que hicieron salir a Sanal Damaruku de la India, las que ya existen y las nuevas que distintas religiones están exigiendo que hay en diversos países, las que hay en España, las que hay en Irlanda, las que hay en Polonia y las que varias religiones están pidiendo que se implanten a nivel europeo, son uno de los grandes campos de batalla del laicismo hoy en día. Vamos a ver en esta charla primero el marco histórico del laicismo, de la relación entre el poder y la Iglesia a lo largo de la historia humana, cuál es la necesidad del laicismo en una sociedad libre y, por supuesto, por qué es importante la defensa y la promoción de una sociedad laica y lo que cada uno de nosotros puede hacer por ella. La religión y el poder político siempre han ido unidos desde lo que conocemos de la historia humana. La religión afirma no solo representar un poder adicional al militar, al económico o al político, sino el poder supremo del universo, los poderes supremos del universo, y al poder político, a los gobernantes, a los monarcas, siempre les interesó, por tanto, estar cerca de la religión. Cuando no eran considerados dioses los monarcas, por lo menos se les consideraba los máximos representantes de la religión, como se hizo en el caso de Julio César, que fue declarado Pontifex Maximus, pontífice máximo de la religión pagana en Roma. Pero todavía, ya muy cerca de nuestro tiempo, Hirohito era considerado hasta 1945 oficialmente un dios en Japón. Y mucha gente sigue considerando al emperador de Japón como una deidad viviente, como el dios Sol. Y en España tuvimos, por supuesto, a Francisco Franco, que era caudillo de España por la gracia de Dios, y así lo proclamaba a los 4 vientos. Por esto, desde la antigüedad, la coronación de los monarcas es asunto de la religión oficial del reino. Este poder que pertenecía a Dios y solo a Dios, se lo cedía al monarca para que mandara en nombre de Dios. Era monarca por derecho divino, y así todavía algunos lo manejan como una explicación de la monarquía. Son reyes por derecho divino. En el caso del cristianismo, la costumbre de que sea el poder religioso el que corona a el poder político, a los reyes,
data por lo menos del año 473, cuando el patriarca de Constantinopla, Acasio, coronó al rey León II. Lo que tenemos junto es una de las más recientes coronaciones con pompa y boato religioso, que fue la de Isabel II de Inglaterra, que es además, como en el caso de Julio César, cabeza de la iglesia de su país. Ella es el equivalente al Papa, la pontífice máxima de la religión anglicana. Pensemos lo que era la vida en el medievo europeo cristiano. Era una vida absolutamente permeada por la religión. El pensamiento fundamental de todos en el medievo era la supervivencia de su alma y la llegada a la gloria como consecuencia de su comportamiento correcto durante el periodo de prueba que consideraban que era la vida en la tierra. Si a nosotros nos pueden parecer ahora excesivas las 5 oraciones diarias que hacen los musulmanes, el cristiano común en la Edad Media tenía que hacer hasta 9 oraciones, desde antes del amanecer levantarse a rezar, rezar al amanecer, rezar a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde y tras la puesta del sol. El territorio se dividía de acuerdo a las provincias eclesiásticas, como lo había dividido el Vaticano, la dirigencia de la Iglesia, para controlar a sus fieles. Provincias eclesiásticas, regiones, diócesis, parroquias, que hoy mismo seguimos hablando de las parroquias de tal o de la diócesis de tal, porque estas divisiones eran al mismo tiempo políticas y religiosas. Y por supuesto, todo lo que uno obtuviera como beneficio de su trabajo tenía que ser entregado primero que nada en parte a la iglesia. El diezmo, que es el 10% de todas tus ganancias, un impuesto elevadísimo para la época, el diezmo había que pagarlo a la iglesia, había que hacer ofrendas de distinto tipo, de bienes varios, o limosnas en efectivo, y por supuesto pagar la primicia. La primicia era el primer fruto de tu trabajo, ya fuera tu primer sueldo, ya fuera el primer ternero que nace en la temporada, la primera fanega de trigo, etcétera, etcétera. Y la iglesia aprovechaba claramente esto para mantener un poder omnímodo y un control absoluto de la sociedad por la vía de los propios monarcas, de los propios señores feudales, de las aristocracias. El Renacimiento viene a plantear algo totalmente novedoso en este mundo dominado por la religión, en este mundo donde no se sabía cómo eran las cosas, por qué pasaban las cosas. Y el Renacimiento tiene una visión humanista absolutamente inédita. Es decir, ve al ser humano como punto de vista privilegiado del universo y en relación estrecha con el resto del universo material. No solamente como un ente espiritual que está en la tierra para posteriormente acceder a una vida futura, sino como un ente que tiene y debe tener una relación estrecha con el universo que le rodea. Un ejemplo grande del Renacimiento para mí siempre ha sido Giordano Bruno, que reclamó algo absolutamente novedoso, la Philosophicam Libertatem, la libertad de pensar. Recuerdo el primer día que yo estuve en Roma, una de las primeras cosas que hice fue ir a la plaza de Campo de Fiori, donde está esta estatua, a verla y a tomarle una fotografía. Esta plaza que hoy es un abigarrado mercado donde se venden igual alimentos que recuerdos para los turistas que pululan por Roma. Bruno no era laico, Bruno era un monje, y así lo revela su indumentaria, era un dominico, pero al apasionarse por el cuestionamiento libre de la realidad, también cuestionaba su religión, cuestionaba todo el universo. Fue el primero que propuso seriamente, por ejemplo, la pluralidad de los mundos habitados, es decir, la idea de que las estrellas que veíamos en la noche eran soles, y que alrededor de esos soles, porque era copernicano, alrededor de esos soles había en órbita planetas donde podrían vivir seres como nosotros. Esto evidentemente era una herejía. Pero cuando fue quemado en esa plaza donde se yergue su estatua, el 17 de febrero de 1600, no fue por esto, sino por dudar de otras cosas fundamentales del dogma religioso, como la virginidad de María, la Santísima Trinidad, la divinidad de Cristo, la transubstanciación del pan de la comunión en el cuerpo y sangre de Cristo, etcétera, etcétera. Fue un largo pliego de acusaciones que lo llevaron finalmente a la hoguera, curiosamente con un pincho en la lengua, sosteniéndosela para impedir que hablara y dijera cosas molestas,
para la muchedumbre que se había reunido a verlo morir. Su perseguidor, curiosamente, además, fue el cardenal Roberto Bellarmino, que años después sería quien persiguió durante 10 largos años a Galileo. A Bellarmino lo canonizó en 1930 el Papa Pío XI, y su momia se adora en la iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma, tal como la ven, a 1 kilómetro solamente del campo de Fiori donde quemó a Bruno. El Renacimiento permitía también pintar otra sociedad, mirar la sociedad de una manera distinta, ya no solo a través de las figuras y de las estampas religiosas o de los retratos de los monarcas o de los aristócratas o de los señores feudales. No, el pintor renacentista ya se podía plantear ir a la gente que no era noble, que no tenía derecho divino, como Arnolfini, el comerciante pintado por Jan van Eyck aquí con su esposa, en uno de los cuadros más famosos de este pintor, o la amante del mecenas de Medici, Cecilia Gallerani, pintada por Leonardo da Vinci, cuando ella solo tenía 17 años, porque a mí me parece uno de los cuadros más impresionantes de da Vinci. Parte misma del Renacimiento u otra expresión del Renacimiento fue la Revolución Científica. Era una nueva forma de ver también el resto del universo y implicaba forzosamente el enfrentamiento a la Iglesia. Porque el Renacimiento descubrió algo maravilloso que no se tenía claro en el pasado. Descubrió la ignorancia. En el medievo, empapado todo por la Iglesia, se creía que ya se tenía todo el conocimiento, todo se sabía, simplemente había que descubrirlo interpretando correctamente los escritos de las autoridades como Aristóteles, como Platón, como Hipócrates, o la Biblia en sí, y los escritos de los grandes maestros de la Biblia. Si uno sabía interpretarlo, ya estaba todo el conocimiento, no había que buscar más conocimiento. La aparición de la revolución científica implica decir, no es cierto, no lo sabemos todo, es más, sabemos muy poco. Copérnico empieza la visión del universo diciendo la Tierra no es el centro del universo, sino gira alrededor del Sol. Andreas Vesalio destruye la autoridad de Hipócrates y de Galeno diciendo el cuerpo humano no es como ellos lo cuentan porque yo he ido y abierto cuerpos humanos y he visto cómo son. Este es un nuevo método que Francis Bacon resume en lo que hoy conocemos como el método o los métodos de la ciencia, la experimentación, la observación, las matemáticas, todo un lenguaje que nos permite saber que sabemos algo, que cuando obtenemos un conocimiento podemos confirmarlo independientemente. Y ese método científico permitiría que Galileo Galilei observara y entendiera lo que observaba cuando observó a través de su telescopio, que William Harvey descubriera la circulación pulmonar, que Robert Boyle descubriera el comportamiento de muchos elementos de la física, que Van Leeuwenhoek se atreviera por primera vez a mirar por un microscopio y ser el primer ser humano en la historia que veía un ser microscópico, un ser unicelular, y la culminación, por supuesto, con Isaac Newton, que descubre las leyes del movimiento, que desarrolla la óptica, que desarrolla el cálculo infinitesimal y que, en resumidas cuentas, es una de las mentes más privilegiadas, pero que solo pudo florecer en este ambiente de humanismo, en este ambiente de Philosophicam Libertatem, que 79 años antes había llevado a Giordano Bruno a la estaca. La expresión tercera y consecuencia del Renacimiento y la Revolución Científica es la Ilustración. Y la Ilustración no es más que la aplicación a la sociedad de las mismas actitudes rebeldes y libertarias que habían caracterizado al arte renacentista y a la Revolución Científica. Preguntarse por qué los seres humanos que no eran aristócratas no tenían derechos. Quizás todos deberíamos tener los mismos derechos, quizás los seres humanos somos iguales, quizá todos debemos ser libres. Y decían, bueno, el rey tiene la sangre azul, y siempre había alguien que decía, no es cierto, yo lo vi un día, se golpeó, la tiene roja, o en un campo de batalla la tiene roja. Tenemos derecho a que no nos quiten nuestros bienes, tenemos derecho a la seguridad, tenemos derecho sobre todo a la resistencia a la opresión. Son los derechos fundamentales que consagró el pensamiento ilustrado a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que
expidiera la República Francesa, la Asamblea Francesa, en 1789. Los excesos, sin embargo, también caracterizaron a la Revolución Francesa. Precisamente cuando comienza el declive de la Revolución Francesa y su caída en el terror, donde ya las ideas no importaban sino solo la obediencia y la corrección política, al mismo tiempo se empieza a producir el fenómeno de la descristianización, que fue la destrucción de todos los símbolos, prácticas, rituales, enseñanzas, etcétera, de la religión. Esto llevó a barbaries como hacer que se casaran todos los curas, reunían un grupo de mujeres que estaban dispuestas a sufrir por la revolución, reunían un grupo de sacerdotes a la fuerza y los obligaban a que se casaran y a que vivieran una vida familiar normal como la que muchos de ellos no querían tener. Finalmente se acabó convirtiendo a la razón, o a lo que se consideraba razón en ese momento, en otra religión. Y el 10 de noviembre de 1793, precisamente a los comienzos del terror, se celebró uno de los esperpentos más terribles de la Revolución Francesa y de la descristianización, que fue el Festival de la Razón, que se llevó a cabo en la propia Catedral de Notre Dame, que fue la culminación de un absurdo de sustituir al cristianismo por otra cosa que era igualmente irracional, pero ya no era cristianismo. El altar cristiano se desmanteló y se sustituyó por un altar a la libertad, una libertad que ya huía de la revolución en ese momento, y algunas mujeres revolucionarias hacían el papel de la diosa de la razón, la diosa de la libertad, la diosa de la justicia. Evidentemente, los excesos y el descontrol ideológico llevaron al fracaso final de la Revolución Francesa, aunque no de sus ideales. Y viene la consecuencia lógica de la reclamación de que los derechos perdidos por la Ilustración o por la Revolución Francesa no deban perderse. La contrailustración. La contrailustración está caracterizada fundamentalmente por Juan Jacobo Rousseau, que tiene un pensamiento religioso y una visión idealizada del pasado y una idea absolutamente errónea y negativa del presente. Es uno de los primeros que habla de cómo la modernidad nos está alienando y el progreso nos hace daño, nos está volviendo locos, y lo que hay que hacer es volver a aquel momento del buen salvaje, a ese pasado pastoril donde todos éramos buenos, todos éramos amigos, y los leones no se comían a las ovejas sino comían ensaladas. Pese a que en otras cosas Rousseau es parte de la Ilustración, en esto es el que dispara, según muchos, la primera bala, el primer disparo entre la contrailustración y la Ilustración. Y le siguió Agustín Barruel, un sacerdote jesuita, que decidió decirle al mundo que la Revolución Francesa no se debía al hambre, no se debía a la desesperación, no se debía al despotismo brutal de Luis XIV, no se debía a otra cosa que a un complot malévolo realizado por los masones, los Illuminati y otros grupos secretos que habían creado la Revolución Francesa de la nada. Esto lo hizo en un libro que es famoso, y él es el fundador, Agustín Barruel, de todos lo que hoy son las grandes teorías de la conspiración, que no solo tienen relevancia entre grupos marginales de creencias extravagantes y descabelladas, sino que también tiene cierta presencia en algunos espacios de la oposición genuina desde la izquierda. La consecuencia lógica del laicismo, de su pensamiento, no de la práctica en descomposición tardía de la Revolución Francesa, fue la idea de la separación de la Iglesia y el Estado. Y esta idea, que es la idea fundamental del laicismo, se convierte en ley por primera vez en 1791 al promulgarse la Declaración de Derechos de los Estados Unidos. La Declaración de Derechos consta de las 10 enmiendas a la Constitución que redactó James Madison en 1789 y que se volvieron ley 2 años después. Y la primera enmienda es la que establece: el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión ni de prensa, el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios.
La laicidad, pues, no era un asunto meramente filosófico, era una forma de evitar las guerras religiosas que habían efectivamente marcado Europa durante la persecución de los herejes hasta la Guerra de los 30 años que se desató poco después de la muerte de Bruno. Por eso James Madison decía: el objetivo de la separación de la Iglesia y el Estado es excluir para siempre de estas costas el conflicto incesante que ha empapado con sangre durante siglos el suelo de Europa. Al separar al Estado de la Iglesia, se evitaban, o se esperaba que se evitaran, las guerras religiosas. Muchos de los avances sociales que dan forma a nuestra sociedad habrían sido imposibles sin el progreso de la laicidad. Los derechos de la mujer, considerada por la Iglesia y de acuerdo con la Biblia un ser inferior, la lucha contra la esclavitud, consagrada igualmente por el Antiguo y el Nuevo Testamento como legítima, la lucha contra el racismo, la lucha por los derechos de los trabajadores, la no injerencia en la vida civil ni en la vida personal de quienes no son adeptos a una religión, el desarrollo científico, la educación pública, todo esto sería imposible sin considerar primero la necesidad de que la Iglesia no tenga injerencia en la sociedad civil, porque cuando la tiene, lucha en contra de estos puntos fundamentales. Esta separación no se dio de un día para otro, ni uniformemente en todo el mundo. Hubo ya espacios de poder que las religiones siguen defendiendo como propios, como la educación, de donde en España no se le ha podido excluir, pero fue un fenómeno que comienza en 1789 con la Revolución Francesa, quizás podríamos decir en 1776 con la Revolución Estadounidense, con la Guerra de Independencia, en 1791 con la Carta de Derechos, en el siglo XIX con la aparición de los primeros estados abiertamente laicos, hasta llegar en 1905 en Europa a la separación completa del Estado y la Iglesia, la llamada la laïcité. Y en 1931 la Constitución de la Segunda República Española, que consagra una visión laica muy rescatable. La Constitución de 1931 establece que el Estado español no tiene religión oficial en su artículo 3. En su artículo 26 establece que no se dará dinero público a las corporaciones religiosas, se les prohíbe ejercer la industria, el comercio o la enseñanza, se les obliga al pago de impuestos, se les obliga a respetar la libertad de conciencia y se nacionalizan muchos bienes de algunas corporaciones religiosas y se deja abierta la puerta a la nacionalización de todos los bienes de la Iglesia. Evidentemente esto a partir de 1936 con el alzamiento, entre otros promovido por la Iglesia Católica, se vuelve todavía una asignatura pendiente en España. ¿Cuál es la definición de laicismo de la que hemos estado hablando de laicismo? Pero no queda claro para muchas personas cuál es la diferencia entre el laicismo y lo que tenemos en España, que es un estado aconfesional. Empecemos diciendo que confesional es cualquier país que tiene una religión oficial, como es el caso de Inglaterra. Pese a que la Iglesia no interfiere directamente de manera excesiva en la vida civil, es un país que tiene una religión oficial. Aconfesional es un país que no tiene religión oficial, pero que mantiene relaciones con las iglesias, les concede espacios, les concede dinero, les concede un reconocimiento determinado, sin privilegiar supuestamente a ninguna, o haciéndolo en función de del número de sus creyentes. Un Estado laico, por otro lado, es uno que ni tiene religión oficial, ni da reconocimiento alguno a ninguna religión, a ninguna de ellas, considerándolas a todas iguales y considerando, por supuesto, también legítimo el no creer en ninguna. Y finalmente está el Estado antirreligioso, que es el declaradamente hostil a las religiones, como fue lo que ocurrió con la Revolución Francesa, como fue lo que ocurrió con la segunda parte de la República Española, durante la guerra sobre todo, y en algunos países donde la religión fue convertida en una bandera de lucha que ocultaba muchas veces otras cosas. Dicho todo esto, sería dable pensar que la Iglesia Católica no está muy conforme en nuestro entorno con la idea del laicismo. La Iglesia Católica ha inventado la idea de laicidad.
La laicidad implica un mutuo respeto a Iglesia y Estado como entes autónomos, y mientras que el laicismo lo consideran más cercano a la indiferencia. ¿Qué quieren decir con laicidad? Pues que se le permita seguir haciendo lo que quiere y con el apoyo del gobierno, aunque él no lo asuma como religión oficial. Esta separación laicidad-laicismo es completamente artificial y es uno de estos inventos de palabras, de neologismos para defender derechos ilegítimos. Y sin embargo, Europa no es tan laica como nos gustaría pensar que es. Incluso países que son ejemplo de socialismo en terrenos de un estado de bienestar, de imposición progresiva para poder distribuir la riqueza, de protección a la salud, de protección a las libertades y a los derechos humanos, son confesionales. Dinamarca, Islandia, Noruega, muchos. Obviamente el Vaticano es el único que lógicamente es un país confesional porque su jefe de Estado es el propio Papa. En total hay 113 países sin religión oficial y 75 que se consideran confesionales. La mayoría, por cierto, de los países confesionales son islámicos. Como en el caso de Estados Unidos, el debate del laicismo no es filosófico. Es que la Iglesia, por medio de su jerarquía, por medio de sus creyentes, por medio de sus militantes, sigue luchando por imponer su visión en una serie de asuntos que no deberían ser de su competencia, salvo para sus creyentes en todo caso. Asuntos de vida y muerte como la anticoncepción, el aborto, el divorcio, la pena de muerte, la muerte digna, la forma de la investigación científica o la exhibición o no de determinadas formas de arte, por poner solo algunos ejemplos, son asuntos que debería decidir la sociedad sin injerencia de las religiones. Y allí la Iglesia pretende tener voz, pretende imponer su visión de creencias por encima de los datos, los hechos y, por supuesto, de la voluntad mayoritaria. Esto convierte a la lucha por el laicismo en una batalla constante. Es una batalla que, como la batalla de la libertad de expresión, se gana y se pierde todos los días, se avanza y se retrocede. España avanzó mucho en la libre expresión durante la transición y poco después y hasta los años 90, y ahora tiene un retroceso tremendo. Es una batalla incesante porque cuando un gobierno de izquierda alcanza el poder, tiene que tener presente que gobierna para todos, incluso para los creyentes, que no puede limitarse a gobernar para sus activistas o para quienes gritan más, o para las minorías que consideran probablemente de manera legítima que tienen la razón en ciertos casos. Es necesario pelear la confesionalidad y la antirreligiosidad como equilibrio correcto para que la sociedad no se vea polarizada y llevada a un enfrentamiento adicional. Y esto es una carga para un gobierno de izquierdas que pretenda legítimamente gobernar para todos. Hace poco yo escribí en uno de mis blogs, yo deseo que las religiones organizadas desaparezcan, que el Estado no financie a la Iglesia y a sus fiestas, que los medios de comunicación no emitan saraos religiosos y que la separación Iglesia-Estado sea el punto de partida del combate final de la razón contra la superstición, hasta que la religión llegue a ser una memoria de la infancia intelectual de la humanidad. Pero si yo llegara a ejercer algún poder político, esperemos que nunca ocurra tal desgracia, y lo obtuviera por la vía democrática, tendría que moderar mis posiciones personales con la responsabilidad de gobernar para todos. Y sobre todo tener presente que la oposición a la religión no es la oposición a los creyentes en las religiones, aunque las religiones, la Iglesia Católica en nuestro caso, lo usen como argumento para descalificar la crítica y la oposición a la religión. Esto lo decía de manera muy clara Christopher Hitchens, un periodista británico y conocido ateo, que decía: yo puedo combatir el cáncer y esto no quiere decir que odie a quien padece cáncer. Puede uno considerar que el creyente es una víctima de quienes lo han convertido en creyente y no es el elemento contra el que se lucha, sino contra las ideas repulsivas o cuestionables que por otro lado se le han impuesto. Hoy tenemos en España una visión antirreligiosa por parte de una izquierda que por un lado es tremendamente amable con el fanatismo religioso de cierto signo, pero que por otro lado nos dice cosas como
una frase de Pedro Onrubia, diputado del partido Podemos y asesor de ellos, que dice: los cristianos que se vayan a una isla y se hundan con ella. Y esto es deslegitimar de golpe a un porcentaje elevadísimo de los españoles. No se está diciendo convenzamos, los eduquemos, los hablemos, no, se está diciendo que se vayan a una isla, excluyámoslos de nuestra sociedad perfecta, y esto desgraciadamente recuerda mucho al terror y a la descristianización de la Revolución Francesa. Y lo mismo dice Íñigo Errejón, diputado y secretario político de Podemos, que dice: un gobierno popular no puede disolver el antagonismo, no puede gobernar para todos, es más, no puede siquiera dar la imagen de que gobierna para todos, porque esto sería disolver la identidad popular que lo ha hecho mayoritario. Es decir, el gobierno que se plantea es un gobierno de confrontación, de escisión, donde se divide una sociedad en buenos y malos, los malos siempre serán ellos, y la lucha contra los malos se convierte en la justificación del gobierno. No es, evidentemente, la mejor forma de crear una sociedad más sana. ¿Cuáles son los argumentos que habitualmente se presentan contra el laicismo y que vale la pena tener presentes cuando se habla, sobre todo con defensores de la religión y de la religión relacionada con el Estado? El primero, por supuesto, es el argumento moral. El argumento moral dice que es imposible tener una moralidad sin religión, porque todos los principios morales proceden de la religión. La respuesta a ello es que no. De hecho, no se puede tener una moral con religión, porque las acciones de alguien que solo actúa para ganarse el cielo o para evitarse el infierno, es decir, por una recompensa o por miedo a un castigo, no son acciones morales. Son un simple negocio, son un trato comercial. Yo me porto bien, no porque considere que sea correcto, sino porque me conviene. La única forma de ser efectivamente morales no es que nos impongan el bien y el mal, sino que como sociedad civil, y con base en los conocimientos científicos que tenemos, y con base en el avance de nuestra concepción del universo, vayamos desarrollando una moral cada vez más perfecta. Hoy sabemos que el ser humano sobrevivió gracias al altruismo, a la solidaridad y al apoyo entre todos los miembros de la sociedad. Por lo tanto, el no matarnos y no perjudicarnos entre nosotros es una base moral que no requiere la religión para darnos cuenta. Cualquier persona normal no necesita que le digan no tortures a otras personas o no violes. Simple y sencillamente no lo hace porque sabe, se da cuenta íntimamente que eso es incorrecto, que eso es malo. La moral, la única moral válida, es aquella que procede de nuestra razón, de nuestra comprensión del universo y no de la amenaza del cielo o el infierno. Los otros argumentos son, por supuesto, los del antirreligionismo de la Guerra Civil Española y la Revolución Francesa, que son expresiones que no son laicas, que no son pertenecientes concretamente al laicismo y que, cuidado, no son tampoco muchas veces una forma de debate religioso o teológico. La reacción de muchos en Francia y en la República Española, sin pretender justificarlos, la reacción de muchos ante la Iglesia no fue por una disquisición teológica o por un desacuerdo respecto de la Santísima Trinidad. Fue una terrible venganza que nunca se debió ejercer, ciertamente, pero fue una venganza contra la alianza que la Iglesia había tenido con los opresores. Y esto no justifica, insisto, de ninguna manera la violencia, pero tampoco justifica que se llame laicismo, racionalismo, humanismo, a lo que no fue sino una reacción violenta a la violencia en un esquema histórico, en un momento social, económico y político muy concreto que nadie pretende reeditar. Otro argumento común es el de la barbarie comunista, el de Stalin, que persiguió de manera especial a los ministros religiosos, aunque persiguió realmente a todo el mundo, o el de Pol Pot en Kampuchea, en Camboya. Si Stalin hubiera creado un edificio laico, si hubiera realmente creado una sociedad racionalista, no habría cometido las barbaries que cometió. Stalin lo único que hace es sustituir el estamento religioso ya existente por él y por el bolchevismo.
si esta máquina cristiana no hubiera estado en su lugar para apoyar a Stalin en su momento, entonces Stalin hubiera tenido que crear otra ritualidad como la que se creó en la Revolución Francesa para exaltar su visión religiosa de él mismo como gran aportador del paraíso, como gran transportador del paraíso, y el paraíso que eran sus creencias. Joseph Stalin, no hay que olvidarlo, iba a ser sacerdote, fue educado en un seminario en Georgia. Y Bertrand Russell escribió en 1921, mucho antes de que existiera Stalin, cuando, después de visitar a Lenin en 1920, el bolchevismo no es solo una doctrina política, es también una religión con dogmas y escrituras inspiradas. Por religión trato de indicar un conjunto de creencias que se consideran dogmáticas y que dominan la conducta de la vida de todas las personas, yendo más allá o en contra de la evidencia, y que se inculca por métodos que son emocionales o autoritarios, no intelectuales. Y en esta definición el bolchevismo es una religión, decía Bertrand Russell con enorme claridad. El caso de Pol Pot es aún bastante más grave porque Pol Pot era un budista y su visión era una reelaboración terriblemente cruel y terriblemente retorcida del budismo para el establecimiento de una sociedad iluminada. La libertad religiosa es otro argumento que escuchamos muchísimo, sobre todo en España, indicando que cuando la sociedad civil se da una visión o una ley que va en contra de las creencias o de las decisiones de la Iglesia Católica, está afectando la libertad religiosa de los creyentes católicos. Es decir, el hecho de que dos homosexuales se casen daña al católico que cree que no deben casarse y afecta su libertad. En realidad, esto es confundirlo con la libertad de no creer más que en lo que te ordenen. Es un concepto retorcido de la libertad que acaba siendo que todos los demás que no aceptan los dogmas cristianos deban ser esclavos de los cristianos y se ajusten a lo que estos creen sin cuestionar lo que creen, es decir, volviendo antes del Renacimiento. Finalmente, tenemos la idea de que la amenaza del Islam radical es una razón para exaltar la cristiandad europea. Esta es una visión medieval de la lucha entre dos religiones y no es ni de lejos la lucha que se está presentando en la actualidad. Lo que tenemos es una lucha entre los valores occidentales de la Ilustración y una religión o varias religiones, desde el Islam radical hasta el cristianismo fundamentalista, por la preeminencia. Pero cuidado, esos valores que defendemos, esos valores con los que incluso la Iglesia se llena la boca, democracia, igualdad, justicia, libertad, derechos humanos, no son cristianos, son los valores que creó la Ilustración a pesar de la oposición de la Iglesia, que sigue oponiéndose a muchos de ellos hoy, aquí, siempre. El Islam radical nos amenaza con sus actos. No se puede responder al radicalismo de una religión con el radicalismo de otra, porque esto lleva inevitablemente a una confrontación ya no contra quienes actúan de una manera determinada, como serían los terroristas, a quienes se combate no por ser musulmanes creyentes, sino por actuar de una manera inaceptable, y se convertiría entonces sí en una lucha entre religiones donde cualquier cristiano deba odiar a cualquier musulmán, aunque ese musulmán no haga nada, y viceversa. Y esto evidentemente no es aceptable en los términos de esos valores de la Ilustración, que son los valores que están en juego y que son los que más detesta el Islam político, radical y violento, y que, insistimos siempre, es una minoría pequeñísima, sí, terriblemente brutal, pero pequeñísima del universo musulmán. El progreso no es el conocimiento, es lo que hacemos con el conocimiento. El progreso y el progresismo están bajo asedio por todos lados, por todas las religiones, y el progreso puede revertirse en cualquier momento. Muchos quieren que volvamos al siglo XII, y es posible. Por eso la defensa del laicismo es consustancial a la defensa
de todas las ideas de progreso, de libertad, de justicia, de igualdad, de incluso fraternidad entre los seres humanos. Tras las medidas que promueven el laicismo vienen muchos de los logros sociales que identifican a una civilización progresista. Y una civilización progresista no es aquella que se ajusta a ciertos dogmas ideológicos, es aquella que hace más feliz a su población. Es aquella que al aplicarse incrementa la satisfacción de vida, la alegría, la capacidad de disfrute de todos en su sociedad, desde el que más tiene hasta el que menos tiene, obviamente deseando que el que menos tiene jamás tenga tan poco, como para sentir que su dignidad está en juego. Es difícil hacer ciertas reformas, por supuesto, y las reformas del laicismo, que exigen, por ejemplo, revocar las leyes anti-herejía que tiene España, que son leyes contra la libertad de pensamiento, de expresión, excluir la asignatura de religión de las escuelas o finalizar el financiamiento público de las iglesias, son urgentes, pero al mismo tiempo son políticamente difíciles. Y cualquiera que le diga a usted que son fáciles y que solo basta poner las leyes en un papel, le está mintiendo. La lucha, por supuesto, no es solo contra la religión, sino contra todas las supersticiones. La frase con la que me gustaría terminar es una frase de Robert Ingersoll, pensador estadounidense, que dice: la libertad del hombre no está segura en las manos de ninguna iglesia. Donde quiera que están asociadas la Biblia y la espada, el hombre es esclavo. Y se puede decir también que lo mismo pasa cuando están asociados el Corán y la espada, cuando están asociados el hinduismo y la espada, cuando están asociados cualquier superstición, producto de la iluminación, producto de la inspiración, producto de la creencia irracional. Cuando le das la espada, lo único que hace es esclavizar. De allí que la conclusión inescapable sea que sin laicismo no hay libertad, y la libertad que hoy tenemos es, en gran medida, gracias a quienes ya lucharon por el laicismo.